Saludos amigos, le habla el diácono José Jaramillo, director de Unidos contra el Hambre. Siempre hablamos que Dios es toda misericordia, pero ha llegado el momento de que nosotros imitemos al Padre bueno y seamos misericordia en acción. Como todos los sábados nos acompaña Héctor Reyes de la parroquia San Felipe Apóstol de Carolina. Buenos días, Héctor, ¿cómo te encuentras? Muy buenos días, reverendo diácono, y esperanzados en que este sábado sea un sábado de bendición para todos los que nos escuchan. Les notifico que todavía Unidos contra el Hambre está cerrado, hay unos ciertos días que está abierto, pero nos puede escribir a Unidos contra el Hambre, P.O. Box 11547, San Juan, Puerto Rico, área code 00910-2647, o nos puede llamar al 787-349-59, o enviar sus donativos a través de ATH Móvil, en la cual en el área de empresas usted escribe Unidos contra el Hambre y nosotros recibimos la petición. Tan pronto estemos en función física en el trabajo, continuaremos atendiéndolo personalmente. Bien, y la cita para este programa dice de la siguiente manera, y cito: hemos sido llamados para curar las heridas, para unir los que se ha venido abajo y para llevar a casa a los que han perdido su camino. Esto nos lo dice San Francisco de Asís. El tema para el día de hoy es Jesús sana 2 ciegos de Jericó. No hay necesidad, hermanos, alguna de esforzarnos en negar el estado de la confusión que persiste en la actualidad global. Con solo encender y escuchar la radio, leer los titulares de los periódicos y observar las noticias en televisión, podemos comprender el terrible deterioro de las estructuras sanitarias, educativas, políticas y morales que empujan a la sociedad a un precipicio sin malla protectora. Si esto no fuera suficiente, también comenzamos a percibir una ceguedad espiritual a un nivel social suficiente. También comenzamos a percibir que existen estos discursos constantes de estos llamados colectivos progresistas que no son otra cosa que discursos anticristianos. Hoy crea mayor sentido aquel refrán pueblerino que dice: no hay peor ciego que el que no quiere ver. Existen muchas cegueras que nos imposibilitan ver con claridad el rostro de Dios y entender su plan en nuestra vida, reverendo diácono. ¿Cuáles son estas cegueras? ¿Cómo podemos recobrar nuestras vidas? Pues de eso es que vamos a estar hablando durante esta mañana de hoy. Para ello, reverendo diácono, vamos a estar utilizando la lectura bíblica del Evangelio según Mateo, el capítulo 20, versículos del 29 al 34. Y dice: cuando salían de Jericó, le siguió una gran muchedumbre. En esto, 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, al enterarse que Jesús pasaba, se pusieron a gritar: Señor, ten compasión de nosotros, hijo de David. La gente les increpó para que se callaran, pero ellos gritaron más fuerte: Señor, ten compasión de nosotros, hijo de David. Entonces Jesús se detuvo, los llamó y dijo: ¿qué queréis que os haga? Diciéndole: Señor, que se abran nuestros ojos. Movido a compasión, Jesús tocó sus ojos y al instante recobraron la vista y le siguieron. Y esto es la palabra del Señor. Está muy interesante esa palabra, y si nosotros la llevamos al momento del día, estaba yo comentando con algunas personas cómo la gente, cuando tiene una situación, esta situación pretendemos organizarla y planificarla y solucionarla solo. Y entonces, sin buscar ayuda, entonces tú le dices: pues mira,
siéntate, ora primero, para que puedas tener claridad para eso, para llevar una solución. Y muchas personas me dicen, pero es que yo necesito para recibir esa solución. Si es una solución, pues por la enfermedad, por ejemplo, económica, o alguna vez hasta misma emocional de nosotros en cada uno de nosotros. Y vemos que lo que buscamos realmente es el área de nosotros. Por ejemplo, ahora con el pandemia, tú ves que hay gente que usa máscara, pero hay gente que se niegan totalmente a usar máscara. Porque pues, algún día me voy a morir. Ese es un decir que tenemos, algún día me voy a morir. Pero no comprendemos que ese día que yo voy a morir, yo no lo sé. Yo lo desconozco. Y entonces, pues nos dejamos llevar y tú le dices, pero es que ese día tú no lo sabes, solamente lo sabe Dios. Y llegan al momento que le preguntan a uno, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Y yo siempre le digo a las personas, preguntan, ¿quién es Dios? Yo digo, pues mira, mírate en el espejo y ahí tú vas a ver a Dios. Me dice, ¿cómo lo voy a ver si me miro al espejo? Yo tengo perfecto, ¿no? Digo, no, pero Dios te creó una criatura y tú eres una criatura de Dios. Y tú eres reflejo de Dios. Y entonces eso de hablar de esa manera, hay algunas personas que entonces empiezan con muchas interrogantes de la presencia de Dios. Y eso es un tipo de ceguera, un tipo de que yo tengo un doctorado y yo no necesito a Dios, yo estoy inteligente, soy inteligente, soy abogado, puedo tomar unas decisiones. Y vemos eso que nos trastoca la vida de nosotros querer caminar solo, sin esa presencia del Padre bueno. Y ahí es que nosotros empezamos a cegarnos. Yo me atrevo a decir, por inferencia propia, que esta generación actual tiene una necesidad de creer en Dios, una necesidad de palpar a Dios. Pero no lo puedo palpar como yo palpo a una persona, ¿no? O como yo toco un pedazo de madera, sino que tengo que pasar una experiencia y esa experiencia yo estar pendiente y poder analizar que vela en ella la presencia de Dios. Y no es para nosotros los diáconos, no es fácil, no es difícil, pero es bien trabajoso poder hablar con las personas y decirle que la presencia de Dios la necesitamos, que solamente nosotros no la podemos llevar a cabo. Y eso es un tipo de ceguera espiritual que tenemos actualmente en nuestra vida. Sí, yo comparto con usted el pensamiento. Creo también, reverendo diácono, que a través de si hacemos un análisis real de nuestra vida, a través de nuestra vida, podríamos encontrar que en varias instancias también hemos estado como estos dos ciegos a la orilla del camino, ¿verdad? Porque hemos tenido varias cegueras ¿verdad? Durante el tiempo de nuestra vida. Y usted bien, pues habla sobre los conceptos de la soberbia, de este concepto de creerme mejor que otro, de pensar que porque he estudiado X, Y, Z profesión, pues me merezco respeto, me merezco ciertas consideraciones. Y esto me recuerda, diácono, cuando Jesús le habla a sus discípulos y a la gente que estaba allí alrededor, y les hablaba de que tuviéramos cuidado de no ser invitados a una fiesta y querer tener los primeros puestos. Que nos sentemos en las sillas de atrás. Cosa de que ¿verdad? Si se da la situación de que entonces se dan cuenta que yo estoy, dice Jesús, pues posiblemente te pongan al frente. Pero ¿qué tal si tú te quieres poner al frente desde un instante y pases tú la vergüenza de tener que decirte, no, mira, es que tú no vas ahí. Vete atrás porque ahí ya está reservado para otro. Entonces a veces nosotros caemos en esta misma ceguera de pensar que nos merecemos cosas. Y entonces, pues tenemos que recordar que aún reconociendo que hemos sido creados por un Dios maravilloso,
que fluye en nosotros la vida de Dios mismo por medio del Espíritu Santo, del Ruá, que realmente por medio del bautismo hemos ya empezado un camino de santidad. Tenemos que tener mucho cuidado de no caer en el engaño de querer nosotros satisfacernos a nosotros mismos. Claro, hago un paréntesis, sabemos que es la cuestión de la autoestima y de la cuestión de la psicología, pues sí es importante usted satisfacer, ¿verdad? Usted como persona satisfacer ciertas aspiraciones que usted tenga. Ahí estamos, no hay problema con eso. Pero cuando usted empieza a querer satisfacerse usted por encima de los demás o quererse llevar a los demás por encima para usted alcanzar sus metas, pues ya ahí hay una ceguera. Una ceguera, ¿verdad? Porque hay una codicia, hay una envidia, hay un deseo de querer tener más y nunca estamos saciados. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque esas son las cegueras modernas. Esas son las cegueras que nos van trabajando la psiquis, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado porque ahora mismo con estos discursos pseudo colectivos o pseudo alternativos de que hablan de la inclusión, pues mire, las inclusiones que se están hablando son inclusiones anticristianas. Porque claro que creemos en el derecho a la mujer y claro que creemos que debe haber igualdad de paga. Seguro, todo cristiano, toda persona que se llame cristiano debe sentir gozo de que otro tenga lo mismo que usted. Es más, que tenga hasta más, pero ¿verdad? O sea, usted debe sentirse con alegría de que otro pueda aspirar a tener un trabajo con una remuneración adecuada, igual que si fuera hombre o mujer, ¿verdad? Eso estamos claros, no hay ningún problema. Pero es que a veces esos otros discursos que se insertan dentro de estas otras realidades son las que tenemos que tener cuidado. Porque últimamente lo que vemos es que nos tenemos que satisfacer en todo, ¿verdad? Que no nos preocupemos, que todo está bien, que todo lo que hagamos está bien, porque a fin de cuentas eso es para satisfacer mi vida. Y entonces caemos en un hedonismo, ¿verdad? En un hedonismo pues, muy peligroso, ¿verdad? En el yo primero, y yo quiero todos los placeres, quiero vivir todo a la prisa, porque ahora es todo a la prisa, ¿verdad? Yo siempre tengo conmigo una sugerencia que me dio mi suegro hace muchos años, que me decía, Héctor, todo es a su tiempo. Todo es a su tiempo. Entonces, ahora ese concepto de todo es a su tiempo, pues ya no es. Es que todo es ahora. Entonces, tenemos que tener... Todo, lo que te dicen ahora, todo es a mi tiempo. Correcto, ¿verdad? Es a mi gusto, a mi forma, casi hecho a mi medida. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque Dios no está hecho a la medida de nadie. Dios es Dios. Nosotros somos los que nos tenemos que poner a la medida de Dios. Somos nosotros los que llamados a ponernos ¿verdad? Tratar de aspirar a ser igual que Jesucristo, como modelo perfecto. Aspirar a ser como María, la siempre virgen. ¿Verdad? Aspirar a esa realidad de creerle a Dios por encima de todo, vivir con esperanza, aunque se me esté cayendo el mundo encima, porque sé a quién le he creído. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque esas son las nuevas cegueras, diácono, las cegueras modernas, las de que yo muchas veces escucho, especialmente en otros, ¿verdad? En el lenguaje inglés, que dicen, yo me he hecho yo mismo. Y entonces, no, espérate, ¿cómo que tú te has hecho tú mismo? Sí, claro, tu esfuerzo, tu inteligencia, tus capacidades, ¿verdad? Eso lo podemos, pero quien ha permitido todo es Dios. Dios es el que ha permitido que tú hayas tenido todos esos dones. Porque los dones vienen del Espíritu Santo, aunque yo no lo entienda y aunque yo no lo crea, pero todo, o sea, yo no puedo decir que yo me he hecho solo, porque entonces los cuidados de esos padres, pues durante todo ese tiempo, mientras ese niño estuvo viviendo en su casa, todo lo que aprendió de la religión, de la moral, de los principios, de la ética, eso no vale, o sea, me hice yo solo. Entonces tenemos que tener cuidado con todas estas cosas porque nos convertimos en ciegos igual que estos que estamos hablando hoy de las escrituras, ¿verdad? Y dice la escritura que estaban al camino, o sea, eran ciegos y estaban al camino, o sea, que estaban en la orilla, pues donde pasaba Jesús,
y solamente se enteraron que pasaba Jesús porque oyeron la gritería, porque claro está, no los pueden ver. Y es a través de esa gritería que entonces hay como un deseo de ellos de ver a ver si, amigos, a ver si Jesús nos cura, a ver si Jesús nos quita de esta ceguera. Y por eso es que necesitamos de Dios, reverendo diácono. Por eso es que necesitamos recibir a Jesucristo Eucaristía, porque es que nosotros necesitamos ver, porque estamos caminando a veces en la misma oscuridad del mundo. Es que como los ciegos, nosotros estamos en camino. El camino, y entonces nosotros, pues, muchas veces nosotros estamos en camino, pero cuando el camino nosotros nos vemos nosotros y no vemos la presencia de Dios, estamos caminando solos. Y yo le aseguro a la gente que entonces se le va a hacer más trabajoso, no porque la situación se resuelva o no se resuelva, sino porque el estado emocional mío, cuando yo rompo las esperanzas en Dios, ya el estado de ánimo mío es desastroso, porque entonces no encuentro cómo lo voy a hacer, me voy a aturdir. Sino que Dios nos da no solo esperanza, te dice que tú estás caminando hacia Él y tú lo escuchas porque no lo ves. Pero a través, entonces la gente dice, ¿cómo yo voy a escuchar a Dios? Digo, pues mira, tú lo escuchas a través de la palabra. Tú lo escuchas a través de las personas mismas que te hablan a ti sobre la existencia de Dios, sobre el respeto que tú tienes que tener a tu hermano. En muchas ocasiones yo oía a una chica decir que ella no quería tener, fíjate esto, que ella no quería tener hijos porque habían tantos niños desamparados que no tenían padre ni madre, que ella prefería que adoptar a esos hijos y no parir. Y yo le digo a la persona, a la niña, digo, es que tú estás joven. Cuando tú realmente sientas en tu vientre una criatura, tú vas a decir lo diferente. Ahora, si por X razón físicamente tú no puedes tener niños, pues ahí tienes la opción de adoptar. O sea que la vida a nosotros nos da opciones que podemos hacer, opciones que podemos transmitir al ser humano. Y entonces ahí está la esperanza de la presencia de Dios, porque aunque la gente no lo crea, no lo quiera considerar, yo siempre he pensado que cuando yo acudo en una necesidad a Dios, Dios no me la resuelve, ay, mañana, y Dios ya la resolvió como un brujero, mago que me haga un milagro, ¿no? Pero que va pasando tiempo y van pasando las necesidades, y cuando de pronto se resuelve tu situación, y después cuando tú te acuerdas es una historia. Y tú mismo dices, ¿cómo se resolvió? No sé. Realmente no sé cómo se resolvió, pero se resolvió. Y entonces, ¿cómo se resolvió? Ahí esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Cómo se resuelve? Y se resuelve de una manera que es diferente a la que tú quieres, Héctor. Y cuando tú vienes a ver, digo, caramba, tú piensas, caramba, yo creía que la situación se podía resolver de esta manera, pero mira, se resolvió de esta, y si se hubiese resuelto de la manera que yo quería, voy a tener esta y esta situación luego. Es solamente nosotros, pues, dejarnos y descansar en los brazos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que nos guíe. Con la boca la gente dirá, pero es fácil, Jaramillo, tú no tienes las necesidades que yo tengo. Pero ustedes saben las necesidades que yo tengo. O sea, cada cual tiene unas necesidades especiales de él y de la familia. No va a ser igual y no va a ser el mismo contexto. Para mí las mías son más importantes que las tuyas, y tú vas a pensar que las tuyas son más grandes que las mías. Pero son necesidades. Pero cuando no miramos en el camino a Jesús que nos está hablando, de la misma manera que al camino de Emaús, ¿qué hicieron ellos? Se dieron cuenta después. No era a Dios, pero mi corazón, ¿qué pasa? Mi corazón se llenaba de alegría porque estaba
el Padre, el Espíritu Santo, Jesús hablando con ellos. De esa misma manera, si nosotros caemos en cuenta, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo va a hablar con nosotros. No va a hablar como tú y yo nos hablamos, pero sí se va a manifestar. Sí. La realidad de vivir en un mundo en donde lo que impera es todo lo contrario a Dios es un reto, reverendo diácono. Vivir y tratar de perseverar en el mismo es la cosa. Estamos tratando de perseverar en el mismo. Ahora bien, vemos cómo estos hombres, aún estando en esa ceguera, pudieron escuchar que Jesús pasaba. Y en ellos, en ese momento, de esa escucha de ese Jesús que pasaba, sintieron ese deseo de ir donde Jesús y decirle, Jesús, por lo menos, ¿verdad? Gritarle, por lo menos para que Jesús mirara y los viera, a ver si hacía el milagro. Le decía, Jesús, escúchanos, mira que estamos aquí, estamos en necesidad, hemos perdido nuestra vista. Si tú, ¿verdad? Y entonces también nosotros tenemos que entender que en ocasiones, aún nosotros diciendo, pero es que Dios todo lo sabe, y estamos claros que Dios todo lo sabe, Dios a veces en ocasiones necesita escucharlo de nosotros. No porque es que quiere que uno le esté rogando ahí, porque él se cree que es la más grande, no, es porque realmente tiene que haber un momento de reflexión en relación a lo que yo estoy viviendo y cuál es mi necesidad real, porque en ocasiones lo que estamos pidiendo no necesariamente, como usted dijo, es consono con lo que Dios quiere. Mire, si fuéramos a utilizar un concepto, ¿verdad? Yo no me gusta el juego, pero si fuéramos a utilizar el concepto de todas las personas que le oran a Dios para ganarse la lotería, ya la lotería estuviera quebrada, porque entonces estaríamos todos, ¿verdad? Si Dios aceptara todo eso, pues entonces ya hubiéramos tenido que cerrar la lotería, ¿verdad? A lo que voy es lo siguiente, a veces lo que estamos pidiendo, lo estamos pidiendo porque a veces lo que pedimos es dentro de un carácter emocional, diácono, y no racional. Y entonces, pues claro, cuando uno está desesperado, cuando uno tiene una situación particular, miremos lo que ha sucedido en Mayagüez, en los pueblos del oeste, personas que no se imaginaban nunca que sus casas se iban a inundar, ¿verdad? En ese momento de dificultad, pues a lo mejor usted está emocionalmente que no puede, ¿verdad? No puede tener ideas claras. Pero estos dos ciegos allí en ese momento, en esta historia de que nos presenta el Evangelio, ellos internalizaron quién era el que pasaba. ¿Quién era el que pasaba? No era cualquier hombre el que pasaba, era Jesús el que pasaba. Y en esa relación se dieron cuenta de que aquel que pasaba podía liberarlos a ellos de esta enfermedad de la ceguera. Y claro está, tenemos que buscar más allá porque la ceguera de la que estamos hablando no solamente es física, es una espiritual. Pero para poder yo ver, tengo que ser sanado de la parte espiritual. De lo contrario, es sumamente difícil poder realmente creerle a Dios, porque si yo solamente lo que estoy es pidiendo, ahí a lo loco, pues mire, no podremos hacer nada. Tendremos que nosotros vivir sumergidos en una realidad que no es nuestra. Fíjate esto, en el versículo 31, quisiera citar, la gente le increpó para que se callaran, porque ellos gritaron más fuerte. En estos momentos, pues nosotros no estamos recibiendo gente que los mande a callar, pero las situaciones que hay dentro del mundo, las opiniones que hay de diversas opiniones de diferentes gente, las opiniones que hay de las diferentes iglesias, y no estoy hablando de religiones, mejor dicho, pues la gente que pasa está sintiendo esto de cállate. Entonces nosotros muchas veces no quiero hablar del enemigo, pero por ejemplo, si yo joven de 30 años, pues mira, yo no le digo a los muchachos que no bailen, pero ¿qué?
que tengan cuidado donde se meten. Y de hecho, oí una película, voy a tomar eso que me impactó mucho, que decía que habían diferentes tipos de enemigos. Cuando hablo de enemigos, enemigos espirituales. Uh-huh. Y le explican a la muchacha, mira, sí hay diferentes tipos de enemigos. El que te invita a ti a la droga, el que te invita a ti a la sexualidad, el que te invita a que tú eres la niña más linda del mundo, ¿no? Que el ego se sobresalga y que pueda ser la única. Uh-huh. Y entonces eso no lo tomamos en cuenta, porque tanto gente jóvenes como gente mayores dicen que no existe el diablo, que no existe el enemigo. Y entonces me queda a mí pensar, cuando leo esto, ¿quiénes son los que me mandan a mí a callar cuando yo le voy a pedir a Jesús para que interceda conmigo y tenga compasión de mí? Por ejemplo, yo estoy haciendo la lectura, la oración, y de momento, dentro de la oración, se me va la mente y empieza a pensar, espérate, tengo que llevar a mi esposa al médico, ¿cómo lo hago? Y ahí hay un corte de la comunicación con Dios. Y entonces tú tienes que luchar de nuevo para tú decir, no puedo permitir que mi mente se salga de este espacio y de tiempo. Y la gente dice, pero eres tú el que sí soy yo. Pero yo tengo que esa debilidad, yo y la que fortaleciendo para que en un momento dado no ocurra. Todos los santos le han pasado eso, y no lo digo porque yo sea santo, sino que nos pasa a nosotros también. Por ejemplo, cuando joven, yo fui a una fiesta y yo realmente en esa fiesta me puse nervioso. Y le digo con quién iban, voy abajo a comprar, yo fumaba, voy abajo a comprar una caja de cigarrillos. Pero Viri, vuelve enseguida. Así yo vuelvo. No volví, porque la inquietud que estuve ahí, yo sentía que yo me tenía que ir de ahí. Y muchas veces nosotros sentimos esa emoción o no sé qué decirle, esa inspiración, y no la seguimos. Nos quedamos como telcos. Y ahí es que entonces, después ya yo ahora entiendo, caramba, pero es que mi ángel de la guarda me sacó de ahí, me sacó. Y entonces tú lo explicas y no lo entiendes, pero después cuando va pasando el tiempo y tú tienes la oportunidad de analizar ese pasado, te estás dando cuenta que si tú permites, Dios obra en ti. De una manera, y aunque tú no lo permitas, obra, pero tú no te das cuenta. Lo importante es que dentro de esa ceguera que nosotros recibimos, que nos manda a callar la sociedad ante lo que hablamos de Dios, pero nosotros tenemos que volver a decir, Señor, ten compasión de mí. Jesús, ten compasión de mí. ¿Para qué no poder caer como en el camino? Cuando tú tienes una cadena que se enrolla con la otra y tienes que caer en no sé cómo se llama, el engranaje, para que siga moviéndose. Esa es la vida. Nosotros tenemos que pensar en eso, de cómo yo voy a caer en el engranaje cuando me salgo del camino. Porque Dios está. Lo único que te pide a ti es que tú lo escuches y que tú lo sientas. Y eso es lo que le pasó a los ciegos. Ellos tenían fe, pero la gente los mandaba a callar. Sí. Lo que pasa es que ya cuando nos pasa como a nosotros ahora mismo, que nos dan un diagnóstico médico, ¿verdad? Y sí, se han hecho todas las pruebas y pues sí, pues hay un diagnóstico y el médico nos da el diagnóstico. Y entonces nosotros empezamos un tratamiento, el tratamiento que entienda el médico especialista. Pero más allá de ese tratamiento tiene que haber también un tratamiento espiritual, ¿verdad? Y nosotros empezar también a creerle a Dios. Y claro, vendrán muchas personas, diáconos, como uno las escucha siempre. Pero mira, tú que tanto le crees a Dios y mira lo que le tocó ahora, tener que estar viviendo con X o Y
enfermedad. Y usted dice, bueno, pero es que ninguno de nosotros está exento de la enfermedad. O sea, no estamos exentos. Nosotros le creemos ¿o es acaso que los discípulos, porque le creyeron a Jesús y le creyeron a Dios, no fueron apedreados, martirizados, perseguidos? O sea, tenemos que nosotros cambiar un poco nuestra manera de ver la relación nuestra con Dios. Mire, yo y tanto usted como yo que hemos tenido que visitar enfermos cuando podíamos hacerlo, ¿verdad? Antes de toda esta situación de la pandemia, que íbamos a ver enfermos que sabíamos que estaban en estado, ¿verdad?, grave, con un diagnóstico bien delicado, y cuando íbamos a verlos veíamos que estaban gozosos, alegres, estaban tranquilos con el Señor, porque para ellos eso no era que el Señor se había olvidado de ellos, al contrario, estando en esa enfermedad han sentido la presencia de Dios aún más de lo que la sentían antes de estar en la enfermedad. Y entonces, mire, las escrituras son bien claras. Dios no quiere mal para sus hijos. No lo quiere. Busque las escrituras y lea. No lo dice. No dice en ninguna oración dice que el Señor quiere el mal para el hombre. Al contrario, lo que quiere es que el hombre camine con él en rectitud, que camine con él en amor, que camine con él en esperanza. Eso es lo que quiere Dios para nuestras vidas. Pero entonces, si nosotros nos empezamos a dejar llevar por todo lo que nos dicen las demás personas, ya no, pues mira, pues mira, tú que ibas tantas veces a la misa, mira para allá, pero ahora no puedes ni ir porque estás enferma y tirada. ¿Y de qué te valió tanto? Porque así es que te dicen, o sea, no tapemos el cielo con la mano. Hay personas que eso es lo que te dicen, se lo dicen a la misma gente enferma. Y entonces, pues uno tiene que ahí en ese momento reconocer y entender que nosotros le hemos creído a alguien que es mucho más grande que esa persona que te está diciendo esa frase. Para Dios no hay imposible, pero tampoco podemos pretender, hermanos y hermanas que nos escuchan y que nos pueden ver a través de YouTube, que eso no significa que entonces el Señor va a ser conforme a como yo quiera. Oye, y si es mi momento de mi partida, pues es mi momento de mi partida, pues estar preparado para cuando eso ocurra y estar tranquilo espiritualmente para que eso ocurra, porque es que creemos que vamos a orarle al Señor y me va a llegar allí, ¿verdad? Estoy falto de dinero, no tengo dinero. Entonces usted piensa que le va a llegar ahí la UESFalgo, dentro de la UESFalgo, y le va a dar ahí usted $1 millón. No, pues eso no funciona así. Dios va a obrar en otras cosas más importantes. Mire, tanto yo como otros hermanos en nuestra iglesia hemos sabido que cuando ha habido personas con gran necesidad, hermanos de la iglesia, en silencio, sin mencionarlo, sin decirle nada a nadie, llevan una compra y se la llevan allí al hermano más necesitado, o hacen una recolecta entre todos, callado la boca, y le llevan un dinerito a esa persona para que pueda por lo menos empatar ese mes. Y usted lo sabe, diácono, que eso pasa en nuestras parroquias a diario. Y eso no es Dios. ¿O acaso eso pensamos que eso no es Dios? Pues seguro que es Dios que le está poniendo en esas personas, diciéndole, mira, hay una necesidad y yo quiero ayudar a ese hermano mío para que no esté en necesidad, para que por lo menos, aunque no puedo ayudarle de otras maneras, pues por lo menos de esta forma alivio un poco su sufrimiento. Y eso no es Dios, ¿acaso, diácono? Entonces queremos que venga Dios y se nos aparezca en la puerta. Y con los enfermos. Tú vas a visitar a un enfermo y tú vas como, no decaído, sino ¿qué le digo? ¿Qué le voy a decir? ¿Cómo voy a hablar? ¿Cómo lo voy a tratar? Cuando tú llegas, la persona te habla y tú dices, espérate, yo aquí yo no vengo a traer nada. Yo vengo a recibir de ese enfermo. Y ese es el momento cuando la persona está enferma y comprende y entiende que ese tiempo que él tiene o que ella tiene es para preparar a su familia y para prepararse él. Pero si nosotros tomamos la enfermedad como una desesperanza, cuando entonces la persona parte, la familia se queda como vacía. Si el enfermo entiende y la familia entiende y se van preparando unos con los otros, cuando esa persona
fallece, entonces quita la palabra fallecer y dice, se fue con el Padre bueno, partió con el Padre bueno. Y la diferencia de palabra es que tú la estás viviendo, que tú la estás sintiendo, porque Dios en ese momento te está preparando al enfermo y te está preparando a la familia. A la inversa, que cuando tú vas a ver un enfermo y la persona, y él muere, y la persona pues como que muere con desesperanza, el que está al lado, si no tiene una emoción espiritual, también, y entonces se destruye, nos enfermamos que nos da pena, y esa pena pues tendemos, porque la necesidad de ese individuo que se fue es tan y tan grande que nosotros no la comprendemos a vivir solo. Y ahí Dios nos da a nosotros, a través de esa enfermedad, un tiempo, un espacio para que tú te prepares, que esa persona pues va a partir, y aunque tú la quieres, y aunque pasan años y de años y de años, y tú la recuerdas con amor, y te salen a ti las lágrimas cuando te recuerdas, pero también te salen alegría, porque ella te preparó, y tú aceptaste la preparación que Jesús te dio. O sea, tenemos que ver la vida llena de sorpresas, por decir esa palabra, de esperanza, y sorpresa para el que no lo entiende y esperanza para el que entienda el camino de Dios. Porque cada camino tiene un sentido en cada uno de nosotros. Lo que pasa es esto, que no vemos el sentido de vivir. No vemos el sentido del amar, no vemos el sentido de ser felices, de ser alegres. Por televisión apareció una niña que Mayagüez, no sé si la viste. A mí me dejó sorprendido, porque aunque perdió toda la casa y perdió todo, esa niña lo único que dice, no, pero yo estoy feliz, yo estoy tranquila porque estoy viva, estoy saludable, mi mamá está viva, está saludable, mi familia está viva, está saludable. Y perdió toda la casa. ¿Qué es para la niña que tener que estar angustiada de la pérdida? Solamente dice, la tercera, lo que perdimos fue material. Una niña que debe tener de 16 a 18 años menos. Y eso pues yo aplaudo, porque los padres supieron que trabajar con ella. Y ahí el padre bueno actuó en gran manera para ponerle templeza a ella, la esperanza de que ella va a resolver su situación. En un programita ahí podemos ver que Dios sí se hace valer por ellos para que... Ahora, ¿cuántos de nosotros no lo vemos? ¿O cuántos de nosotros vemos que ahí está el momento que Dios se hace presente? Sí, la lectura nos recuerda que el Señor, al preguntarle qué ellos querían y ellos responderle que lo que querían era ver, el Señor nos dice en las Escrituras que los tocó y automáticamente quedaron sanos. Y entonces quedaron, ¿verdad?, sanos en términos tanto espirituales como físicos. Entonces, a veces las situaciones que estamos viviendo, los sufrimientos, las enfermedades, las situaciones económicas, a veces nos abruman tanto que no podemos observar la mano de Dios obrando. Y claro, porque es una mano invisible, pero es una mano que está y está trabajando y está obrando y está sin descanso buscando aliviar nuestro dolor. Y el Señor nos toca. Mire, a veces nos toca hasta con una llamada de teléfono de alguien que a lo mejor no habíamos escuchado en mucho tiempo. O a veces nos toca con una visita que llega de improviso a nuestro hogar. O cuando cuando íbamos a la iglesia y podíamos abrazarnos, porque ahora usted sabe que eso no se puede, pero cuando antes podíamos ir y un hermano venía y nos abrazaba, y eso era la mano de Dios tocando. Era ese sentido de que estoy cerca, estoy aquí, no me he ido. Eso tiene un valor para todo el creyente, o debería tener un valor para todo el creyente. Nuestro Dios es un Dios de detalles. Entonces tenemos que aprender a tener, ¿verdad?, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro corazón siempre dispuestos a ver los detalles de Dios.
Y hay momentos en que a lo mejor no podremos verlo porque ya sencillamente, ¿verdad? Dentro de nuestra pequeñez, pues a lo mejor nos hemos, ¿verdad? Ya nos hemos, todo ese problema ya lo tenemos tan en nuestra cabeza que no nos permite ver. Pero eso no significa que Dios no esté obrando. Porque aun cuando yo, a lo mejor, he dejado de creerle a Dios, Dios sigue obrando. Porque Dios es fiel. Nos dicen las Escrituras que Dios es fiel hasta el final. Así que qué hermoso es saber de que Dios, aún en mi ceguera espiritual, aún en mis situaciones de enfermedad física, aún en mis situaciones de creerme, ¿verdad? Ahorita es que estábamos hablando de esa soberbia, de creer que lo hemos hecho todo por nosotros, aún en todas esas cosas, Dios sigue teniendo detalles para nosotros. Dios sigue amándonos. Y esa, a mi juicio, es una de las características más hermosas que tiene Dios. Que nunca, como dicen los muchachos, nunca se quita. Él sigue detrás de nosotros. Él sigue buscando que nosotros entendamos y comprendamos cuál es el plan que Él tiene para nosotros. Él busca todas las alternativas posibles para que aún en ese momento final de ya cuando estamos ya para estirar, como dice la muchacha, la pata, el Señor allí dice, no, aquí todavía estoy por si acaso tú quieres en este momento abrir tu corazón a mí. Y así es Dios, y lo vemos en esta forma, en que aquellos dos ciegos se le presentan y dice las Escrituras que sintió compasión, o sea, que se sintió, ¿verdad? Ver ese sufrimiento de esos dos personas y ver también la fe que tenían, porque habían dos cosas envueltas aquí. Había, por un lado, el sufrimiento de no poder ver, pero había una gran fe de que aún no teniendo ni idea realmente quién era Jesús, porque no lo habían visto, pero como habían escuchado todas las grandezas que él hacía, dijeron, no, es que Jesús nos puede curar. Y de esa manera es que nosotros tenemos que vivir. Recordemos que el Evangelio nos dice, dichosos aquellos que han creído sin ver. Y ese dichoso es para nosotros, los que no hemos tenido la experiencia de poder ver a Jesús, como aquellos discípulos, como aquellos hermanos que seguían con Jesús para arriba y para abajo. ¿Verdad? Nosotros no, de lo menos, yo hablo de mi carácter personal, yo no he tenido esa experiencia de que ¿verdad? De que Jesús se me haya aparecido, pero sí he sentido su presencia, y he sentido la presencia del Espíritu Santo en mí. Pues entonces, pues mire, dichosos somos nosotros que aún sin haberlo visto, o sea, con nuestros ojos que son nada en comparación con la grandeza de Dios, pues dichosos somos porque le hemos creído a aquel que lo puede hacer todo. Y de eso es que se trata, creerle a Dios, aun cuando ya nuestras fuerzas ya no den más. Aun cuando nuestras fuerzas no den más. Esto siempre cuando hablo de las fuerzas, siempre me entristece, me acongojo un poco, porque pienso en todos estos hermanos que pasan por el proceso del cáncer, ¿verdad? Todo lo que tienen que sufrir, ¿verdad? Todos esos tratamientos que a veces son tan dolorosos. Los hermanos de diálisis también, ¿verdad? Que pasan por un proceso tan incómodo, tan doloroso, hasta cierto punto llega un punto de desánimo, porque en ocasiones también existe ese desánimo. Pero sabemos de muchos, que a pesar de todo ese cansancio, a pesar de todo ese dolor, a pesar de toda esa circunstancia, de su boca siempre lo que sale hacia Dios es alabanza. Y de eso es que se trata. Yo poder glorificar a Dios con mi boca y con mi corazón de la grandeza de Dios. El Salmo 71, en su versículo 8, nos dice, mi boca está llena de todo el día, está llena todo el día de tu alabanza y de tu gloria. Y de eso es que se trata. Dice, acuérdense de lo que dice la Escritura, que la boca habla de lo que hay en el corazón. Y si en mi corazón lo que existe es alabanza para Dios, es creerle a Dios, es tener esperanza en Dios, pues de eso es lo que va a salir de mi boca. Recordemos eso siempre, porque en estos tiempos tan difíciles en que todo tiene que tener tanta prueba y todo tiene que tener tantos referentes, de dónde tú lo sacaste y quién dijo eso y quién pagó la prueba y qué, porque somos incrédulos, somos como Santo Tomás también. Pero la fe no la podemos agarrar.
La fe es algo que o la sentimos o no la sentimos. O crece en nosotros o muere. Y entonces, para que no muera, tenemos que constantemente llenarnos con Dios, para que no se nos muera. Porque acuérdense que Dios nunca se aleja y que nos alejamos somos nosotros, a fin de cuentas, ¿verdad? Entonces, busquemos siempre no alejarnos de Dios. Reverendo Diácono, ya el tiempo nos está traicionando. Les pedimos a las personas que nos están escuchando que nos vuelva a sintonizar la próxima semana en Radio Paz 810 AM y que también puede ver este programa ya desde el domingo. Desde mañana domingo lo puede ya ver por YouTube. Escribe Misericordia en Acción y allí le va a aparecer un dibujito con 2 manos y ahí estamos nosotros, el reverendo diácono y este servidor. Pues, le pedimos al reverendo diácono que nos dé la bendición final. Vamos a pedirle al Padre bueno que de alguna manera nosotros comprendamos la ceguera que nosotros tenemos y que Él, a través del Padre y el Espíritu Santo, nos quite esa ceguera para nosotros poder entender y seguirlo. Y que la esperanza de la existencia de María Virgen esté siempre en nuestros corazones. La bendición del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Que la presencia de Jesús, María y José nos acompañe en todo momento. Sean felices.